Conduje 1.200 kilómetros para la boda de mi hijo. Esa frase todavía me retumba en la cabeza porque cada kilómetro de ese camino lo sentí en mis huesos, en mi espalda, en mis manos adoloridas de tanto sostener el volante. No fue un viaje cómodo. Salí de mi pueblo en la madrugada, después de haber pasado días enteros preparando lo poco que tenía para poder verme presentable. Guardé mis vestidos más decentes en una maleta que todavía conserva el olor a alcanfor del ropero viejo donde los tenía doblados. El trayecto fue eterno. Primero, un autobús lleno de gente, niños llorando, vendedores que subían en cada parada ofreciendo panes y refrescos tibios. Luego, un carro prestado que me llevó desde la terminal de la capital hasta el pueblo donde se celebraría la boda. Cada curva de la carretera me recordaba algo. Las veces que me levanté antes del amanecer para cocinar tamales y venderlos en la esquina de la iglesia, las horas cosiendo ropa para vecinos y conocidos, con la lámpara de querosén iluminando mi mesa porque no alcanzaba para pagar la luz, los años trabajando como empleada doméstica, limpiando casas ajenas para que mi hijo pudiera ir a la universidad privada. No me importaba el cansancio. En mi mente repetía una y otra vez la ilusión de verlo de traje, sonriéndome desde el altar. Espera un momento antes de seguir adelante. Háganos saber desde qué parte del mundo estás mirando. Y si te encantan estas historias, no olvides suscribirte. El episodio de mañana será absolutamente alucinante, dándome un abrazo sincero, como aquellos que me daba cuando era niño, y venía corriendo a mis brazos después de caerse jugando en la calle. Me decía a mí misma que todo valía la pena, que esa boda sería el premio por tantos años de sacrificio. Llegué al pueblo con el cuerpo molido. Pregunté por la hacienda donde se haría la fiesta y me indicaron un camino de tierra bordeado de árboles viejos. El sol ya estaba cayendo y las luces colgantes que habían instalado iluminaban la entrada con un brillo festivo. Podía escucharse el sonido de los mariachis ensayando, la gente entrando con vestidos elegantes, las risas de quienes habían sido invitados a compartir ese día. Me acomodé la blusa que había planchado con tanto esmero y me acerqué a la gran puerta de madera. Golpeé suavemente, con la emoción latiendo fuerte en el pecho. Entonces la vi. Mi nuera estaba impecable, con un peinado perfecto y un vestido que seguramente costaba más de lo que yo había ganado en meses enteros de trabajo. Me miró de arriba abajo y su boca se curvó en una sonrisa que no tenía nada de amable. «Señora», dijo en voz baja, pero firme, «aquí no puede entrar». Me quedé inmóvil. Pensé que tal vez era una broma, que enseguida me diría que estaba jugando y que pasara. Pero no. Abrió un poco más la puerta para que yo pudiera ver hacia adentro. Mesas largas cubiertas con manteles blancos, invitados brindando con copas de vino, luces que colgaban como estrellas falsas en el techo de la hacienda. «Esta boda es para la familia y los amigos cercanos», continuó. Usted no estaba en la lista. La palabra usted me golpeó con fuerza. Yo esperaba escuchar mamá, suegra, cualquier cosa que me hiciera sentir parte de ese momento. Pero ella me trató como a una desconocida, como a alguien que estorbaba. Intenté mirar por encima de su hombro, buscando a mi hijo. Y allí estaba, a unos metros, conversando con un grupo de invitados. Cuando nuestros ojos se cruzaron, sentí un nudo en el estómago. Él bajó la mirada de inmediato, fingiendo no verme. No dijo nada, no se acercó, no me defendió. Tragué saliva con dificultad. He viajado más de 1.000 kilómetros. Alcancé a murmurar. Ella no se conmovió. Se limitó a encogerse de hombros y con un gesto seco, empujó la puerta para cerrarla frente a mí. El golpe de la madera retumbó en mi cara. Me quedé allí, en la oscuridad de la entrada, con la maleta en una mano y las llaves del carro en la otra. Escuchaba la música, los aplausos, los cohetes que explotaban en el cielo celebrando la unión de mi hijo y su esposa. Y yo, su madre, estaba afuera, invisible, como si nunca hubiera existido. No lloré en ese momento, no porque no quisiera, sino porque sentí que hasta las lágrimas se habían escondido de mí, como si también me hubieran abandonado. Caminé lentamente de regreso al carro. Lo estacioné unas cuadras más allá, en una calle mal iluminada. El asiento trasero fue mi cama esa noche. Me acomodé como pude, abrazando mi maleta para sentir algo de calor.
En mi bolso tenía un pedazo de pan duro que había guardado para el camino. Lo mordí despacio, intentando engañar el hambre. El eco de la música seguía llegando hasta mí, mezclado con las risas y los gritos de celebración. Cada sonido era un recordatorio cruel. Mientras ellos brindaban con vino caro, yo masticaba un pan viejo en la oscuridad. Mientras ellos bailaban, yo me cubría con mi chal deshilachado para protegerme del frío. Mientras ellos reían, yo me preguntaba en qué momento mi hijo decidió que ya no era digno de estar a su lado. Cerré los ojos y traté de dormir, pero en mi cabeza se repetían imágenes de su infancia. Él sentado en la mesa haciendo la tarea, yo cosiendo botones hasta que los dedos me sangraban, él enfermo con fiebre, yo cuidándolo sin poder pagar un médico privado, él estrenando zapatos nuevos, yo usando los mismos hasta que se rompían. Y ahora, después de todo, estaba sola en un coche prestado, escuchando de lejos la boda de mi propio hijo. Alrededor de la medianoche, el silencio de la calle solo se interrumpía con algún perro ladrando a lo lejos. El cansancio me venció. Me acurruqué en el asiento y, entre el frío y el ruido lejano de la fiesta, me quedé dormida. Aquella fue, sin duda, la noche más larga y dolorosa de mi vida. Me desperté con un dolor en la espalda que me hizo gemir apenas intenté enderezarme. El asiento del carro no estaba hecho para dormir, y menos para pasar una noche entera allí, encogida como si fuera un paquete olvidado. El frío de la madrugada se había colado por las rendijas y mis manos estaban entumecidas. Abrí los ojos lentamente y vi la maleta aún abrazada contra mi pecho, como si inconscientemente hubiera querido protegerla durante la noche. La calle estaba desierta. Solo un hombre mayor barría frente a una tienda pequeña, y al verme salir del coche, me observó con curiosidad. Sentí vergüenza. Seguramente se preguntaba qué hacía una mujer mayor durmiendo en un carro, a unas cuadras de una hacienda donde todavía se escuchaban algunos ecos de música y voces que llegaban con el viento. Me acomodé el chal sobre los hombros y caminé hasta una tiendita abierta en la esquina. Compré un café aguado y 2 empanadas frías con las pocas monedas que me quedaban. No tenía apetito, pero necesitaba algo caliente en el estómago. Mientras masticaba, los recuerdos de la noche anterior me golpeaban con más fuerza, la puerta cerrándose en mi cara, la mirada esquiva de mi hijo, la risa de los invitados que, sin saberlo, estaban celebrando mi exclusión. Volví al carro y me senté en silencio. El cansancio me pesaba, pero no podía quedarme quieta mucho tiempo. La gente empezaba a circular, y no quería que me vieran allí como una desamparada. Arranqué el coche y conduje hacia la plaza del pueblo. La plaza estaba tranquila. Había bancos de cemento, árboles grandes que daban sombra, y un par de vendedores ambulantes que preparaban tacos y tamales para los madrugadores. El aroma me golpeó fuerte. Recordé las mañanas en mi pueblo, cuando me levantaba a las 4 para preparar tamales y venderlos en la esquina. Era lo que me ayudaba a completar el dinero para los estudios de mi hijo. Él odiaba que yo me ensuciara las manos con la masa y el vapor. Una vez me dijo, «Mamá, cuando crezca, te prometo que nunca más tendrás que vender comida en la calle». Respiré hondo. La promesa se había roto hacía tiempo. Me senté en una banca y observé a la gente pasar, madres con sus hijos de uniforme, hombres cargando herramientas rumbo a las obras. Todos parecían tener un destino. Yo, en cambio, no sabía qué hacer. No podía regresar a casa con esa humillación en el pecho, y tampoco tenía dinero para un hotel donde quedarme hasta que se me pasara el dolor. De pronto, recordé el sobre que había guardado años atrás en el fondo de mi bolso. Era de mi esposo. Me lo entregó poco antes de morir, diciendo que lo abriera solo cuando realmente lo necesitara. Durante mucho tiempo lo olvidé, como si mi mente se negara a aceptar que él ya no estaba para explicarme las cosas. Pero esa mañana, con el estómago vacío de orgullo y el corazón lleno de preguntas, entendí que era el momento. Saqué el sobre. Mis manos temblaban. Lo abrí con cuidado y dentro encontré varios documentos doblados. Reconocí escrituras y papeles notariales. Entre ellos, el nombre de la hacienda donde se había celebrado la boda la noche anterior. Me quedé helada. Según esos documentos, yo seguía siendo la propietaria legal. Leí una y otra vez, intentando procesar lo que significaba. La propiedad nunca había sido transferida formalmente a mi hijo ni a nadie más. Mi esposo, previsor como siempre, la había dejado a mi nombre. El lugar donde mi nuera me cerró la puerta en la cara era, en realidad, mío.
Sentí una mezcla de rabia y alivio. Rabia, porque todo lo que había pasado la noche anterior había sido una humillación innecesaria. Alivio, porque en ese momento comprendí que no estaba tan indefensa como ellos pensaban. Con los documentos en la mano, caminé hacia una notaría que estaba frente a la plaza. Entré con el corazón acelerado. El notario, un hombre de cabello canoso y anteojos gruesos, me recibió con un gesto educado. ¿En qué puedo ayudarla, señora?, preguntó. Le extendí los papeles sin decir palabra. Él los revisó con atención durante varios minutos. Estos documentos están en regla. Usted sigue siendo la propietaria de la hacienda. Sus palabras me sacudieron. Me quedé en silencio, procesando lo que acababa de escuchar. ¿Y qué significa eso?, pregunté finalmente. Significa que cualquier contrato que se haya hecho sin su autorización es inválido. Si alguien usó el lugar para una boda, por ejemplo, sin su permiso, usted puede revocar ese uso en este mismo momento. El notario tomó una pluma y me mostró un formulario. Con su firma aquí, yo mismo puedo enviar la notificación a los administradores del evento. Miré el papel. El recuerdo de mi hijo ignorándome en la entrada de la hacienda me atravesó otra vez. Recordé el frío de la madrugada en el carro, el pan duro, el café aguado, y sin pensarlo demasiado, tomé la pluma. Mis manos seguían temblando, pero esta vez no era de tristeza. Firmé. El notario asintió. Listo. Con esto, usted recupera el control total. Guardé la copia del documento en mi bolso y salí de la oficina. La luz del sol ya caía fuerte sobre la plaza, pero yo sentía un extraño frío en el pecho. No le había dicho a nadie lo que acababa de hacer. Ni siquiera a mí misma me atrevía a ponerlo en palabras. Regresé al carro y me quedé allí, sentada, mirando a la gente pasar. No tenía intención de volver a la hacienda en ese momento. No quería escenas ni discusiones. Solo necesitaba tiempo. Lo que sí sabía era que la historia no iba a terminar como ellos pensaban. Esa misma tarde, mientras intentaba descansar un poco dentro del coche, escuché a unos invitados hablar en la calle. Comentaban que la boda había sido un éxito, que la comida había estado deliciosa y que la fiesta había durado hasta el amanecer. Reían, sin imaginar que todo lo que disfrutaron había sido posible gracias a un lugar que no les pertenecía. Me cubrí con el chal y cerré los ojos. El cansancio me venció de nuevo, pero esta vez, a pesar del dolor, había algo distinto en mi interior. La certeza de que el sufrimiento que había cargado toda la vida estaba por dar un giro inesperado. No iba a gritar ni a buscar venganza inmediata. Iba a esperar, porque sabía que el golpe más fuerte no sería el mío, sino el que ellos mismos se habían preparado al menospreciar a la persona equivocada. El calor del mediodía me despertó. Había pasado varias horas adormecida dentro del carro estacionado cerca de la plaza. El chal ya no me servía de abrigo. Ahora era un estorbo. Me lo quité y lo doblé sobre la maleta. Me quedé un momento mirando a través del parabrisas cómo la gente caminaba de un lado a otro, con sus bolsas de mercado y los niños correteando detrás de una pelota. El hambre comenzó a apretar. Con las últimas monedas que me quedaban, compré un plato de arroz con frijoles en un pequeño puesto de la esquina. Me senté en un banco de la plaza y comí despacio, como si cada bocado tuviera que durarme toda la tarde. Mientras tanto, pensaba en los documentos que había firmado en la notaría esa mañana. Todavía me costaba asimilarlo. La hacienda donde mi hijo se casó seguía siendo mía. Guardé el recibo del almuerzo en mi bolso, junto a las copias de los papeles. El peso de esas hojas parecía más grande que cualquier otra cosa que hubiera cargado en la vida. No sabía qué iba a pasar después, pero lo que era seguro era que ya nada estaba en las manos de mi nuera ni de mi hijo. Decidí caminar hacia los alrededores de la hacienda. No quería entrar ni enfrentarme con nadie. Solo necesitaba mirar desde lejos, como quien observa un escenario donde ha sido borrado del reparto. Caminé por las calles polvorientas hasta llegar a la reja trasera. Desde allí se veía el movimiento de algunos trabajadores recogiendo lo que quedaba de la fiesta: mesas con manteles manchados, globos desinflados, botellas vacías amontonadas en cajas. El contraste me dolió. La noche anterior todo había sido música, luces y risas. Ahora quedaba solo basura y silencio. Me apoyé en la reja y respiré hondo. Un trabajador me miró, tal vez extrañado de ver a una mujer mayor observando en silencio, pero no dijo nada. Decidí regresar a la plaza. Caminé lentamente, arrastrando los pies. El cansancio todavía pesaba en mis huesos.
Cuando llegué, entré en una pequeña fonda para tomar otro café. Mientras lo bebía, escuché a dos mujeres hablar en la mesa de al lado. Dicen que la fiesta estuvo de lujo, pero que costó una fortuna, comentó una. Pues claro, si la familia de la novia puso todo el dinero, respondió la otra. El muchacho no tenía nada. La mamá solo vive de su pensión. Sentí un nudo en la garganta. Así me veían los demás. Una mujer sin nada, que dependía de la caridad de los otros. Quise levantarme y gritar que estaban equivocadas, que yo tenía en mis manos los documentos que lo cambiaban todo. Pero me contuve. No era el momento. Terminé mi café y regresé al coche. Me recosté un poco. Cerré los ojos y traté de descansar, pero la ansiedad no me dejaba. Cada vez que pensaba en mi hijo, en cómo había bajado la mirada en lugar de defenderme, me invadía una mezcla de tristeza y rabia. A media tarde, volví a la notaría. Necesitaba confirmar que todo lo que había hecho estaba en regla. El notario me recibió con la misma calma profesional. «No se preocupe, señora», dijo al revisar las copias. «Todo es válido. En cuestión de horas, la notificación llegará a los administradores de la hacienda». «¿Y qué pasará entonces?», pregunté. «Ellos tendrán que acatar. Si la propiedad se usó sin su autorización, el contrato queda anulado». Asentí en silencio. Guardé de nuevo los documentos en mi bolso y salí. La certeza me daba un extraño alivio. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tenía algo de control sobre mi vida. La tarde fue avanzando. El pueblo se llenó de movimiento. Los niños saliendo de la escuela, los vendedores gritando sus ofertas, los buses repletos de gente regresando de la ciudad. Yo seguía allí, sentada en la plaza, como si estuviera esperando que el tiempo me diera una respuesta. Cerca de las 6 de la tarde, vi pasar un grupo de invitados con trajes arrugados y zapatos en la mano. Iban comentando lo mucho que habían bebido en la boda, las anécdotas de la fiesta y los planes de la pareja para irse de luna de miel. Yo los observaba en silencio, invisible para ellos. Cuando el sol comenzó a ocultarse, regresé al coche. El cansancio era insoportable. Me recosté en el asiento, pensando en que tal vez tendría que pasar otra noche allí. No tenía dinero para un hotel, ni ganas de regresar a mi casa todavía. Mientras intentaba dormir, sentí el teléfono vibrar en mi bolso. Lo saqué con manos temblorosas. Era un mensaje de mi hijo. Solo decía, «Ya nos vamos de viaje. Cuídate». Me quedé mirando la pantalla durante minutos, incapaz de responder. Ni una disculpa, ni una explicación, ni una invitación. Solo una frase seca, como si fuera un trámite. Guardé el teléfono sin contestar. El ruido de los coches fue disminuyendo hasta que la calle quedó en silencio. Me acomodé lo mejor que pude y cerré los ojos. Sabía que el día siguiente traería consigo consecuencias. Y esta vez, no serían para mí. El ruido de los gallos y de los primeros vendedores ambulantes me despertó. Había pasado otra noche en el coche, con el cuello rígido y los pies adoloridos. El frío de la madrugada había sido intenso, y aunque traté de cubrirme con el chal, nada fue suficiente. Me miré en el retrovisor. Las ojeras eran profundas, el cabello desordenado y la piel marcada por la falta de sueño. Tragué saliva y respiré hondo. No podía seguir así mucho tiempo. Me bajé del carro y caminé hasta una tiendita cercana para lavarme la cara en el baño. Pedí un café y un pan barato, y mientras los comía, repasaba mentalmente lo que había firmado en la notaría el día anterior. Tenía en mi poder las escrituras, los documentos, y ahora también la certeza de que la hacienda era legalmente mía. Esa idea me daba un poco de fuerza, como si hubiera encontrado un pequeño refugio en medio de tanta humillación. Cuando terminé, decidí volver a la plaza. Me senté en un banco bajo la sombra de un árbol, y esperé. No sabía exactamente qué, pero algo me decía que ese día no sería igual a los anteriores. No pasó mucho tiempo antes de que la calma se rompiera. A media mañana, un par de hombres con chaquetas oscuras llegaron caminando desde el lado de la hacienda. Llevaban carpetas en la mano y se dirigieron directamente hacia la notaría. Los seguí con la mirada, el corazón acelerado. No podía escuchar lo que decían, pero por la expresión del notario cuando salió a recibirlos, supe que la notificación ya estaba surtiendo efecto. Una hora después, mientras aún estaba en la plaza, vi acercarse a un grupo de personas que reconocí de inmediato. Eran los administradores del evento, acompañados por 2 ayudantes. Venían hablando fuerte, con papeles en las manos, y la incomodidad en sus rostros era evidente.
Esto no puede ser, decía uno. Todo estaba arreglado. Los permisos estaban en orden. Pues parece que no, respondió el otro. Nos acaban de avisar que la dueña nunca autorizó nada. Escuché esas palabras con el corazón latiendo en mis oídos. No me vieron, o quizá no me reconocieron sentada en esa banca humilde, con la ropa arrugada. Yo me quedé quieta, fingiendo indiferencia, pero por dentro sentía cómo cada palabra confirmaba lo que ya sabía. La hacienda había vuelto a estar bajo mi control. Pasado el mediodía, los rumores ya se habían esparcido. En la plaza, las mujeres que vendían flores y los hombres que jugaban dominó en la esquina comentaban que había problemas con la boda del día anterior. Unos decían que la familia de la novia no había pagado lo suficiente, otros aseguraban que todo había sido un malentendido legal. Yo los escuchaba en silencio, sin decir nada. Al caer la tarde, el ambiente en el pueblo se tornó tenso. Desde la calle que conducía a la hacienda, comenzaron a llegar voces elevadas. Me levanté y caminé despacio hacia allá. Con cautela, desde la distancia, vi a varios trabajadores discutiendo con unos invitados que aún permanecían en el lugar. Algunos recogían sus cosas apresurados, otros gritaban que no podían creer lo que estaba pasando. Me acerqué un poco más y entonces lo vi, mi hijo, con la camisa arremangada, el rostro cansado y los ojos desorbitados. Estaba discutiendo con uno de los administradores. «¡Esto es una locura!», gritaba. «¡Nosotros pagamos todo!». «Lo siento, señor», respondió el administrador, «pero la orden es clara. No se puede seguir ocupando la propiedad. La dueña nunca dio permiso». Mi hijo se quedó mudo. Su esposa, de pie junto a él, estaba pálida, apretando los labios con rabia. No me atrevía a acercarme más. Me quedé detrás de un árbol, observando en silencio cómo la situación se desmoronaba frente a sus ojos. Los invitados que todavía quedaban comenzaron a marcharse, murmurando entre ellos. El ambiente era de confusión y vergüenza. La música se había apagado, y los restos de la fiesta eran ahora un símbolo de algo que no debió ocurrir. Mi nuera, con los ojos brillantes de ira, le habló en voz baja a mi hijo. No logré escuchar todo, pero alcancé a distinguir frases sueltas. «Tu madre, seguro, ella, esto no se va a quedar así». Sentí un escalofrío. Sabía que tarde o temprano me enfrentarían. Me retiré antes de que me vieran. Volví al coche y me encerré allí, con las manos temblando. Había esperado toda mi vida por un poco de respeto, y ahora lo estaba consiguiendo de la manera más dura posible, con papeles y silencios. Al caer la noche, encendí el motor y conduje hasta una calle más alejada. Me estacioné junto a una casa abandonada y traté de dormir otra vez en el asiento trasero. El cansancio me venció, pero la mente seguía inquieta. Me preguntaba cómo reaccionaría mi hijo cuando confirmara oficialmente quién era la dueña de la hacienda. No hubo respuestas esa noche, solo el rugido de los insectos y el recuerdo de la puerta cerrándose en mi cara. Pero en el fondo, lo sabía. El verdadero derrumbe apenas estaba comenzando. Me desperté más temprano de lo normal, con el corazón acelerado y una sensación de inquietud en el pecho. El aire de la madrugada estaba húmedo y el asiento del coche ya me había dejado la espalda adolorida. Me senté despacio, estiré las piernas y miré alrededor. La calle estaba casi vacía, salvo por un perro callejero que buscaba comida entre las bolsas de basura. Sabía que ese día sería distinto. La notificación que firmé en la notaría ya debía estar en manos de los administradores de la hacienda, y con seguridad mi hijo y mi nuera habían recibido la noticia. La pregunta era cuándo me enfrentarían. No me hacía ilusiones de que él vendría solo. Estaba convencida de que vendrían juntos, y seguramente con reproches. Guardé mis cosas en la maleta. Me arreglé el cabello lo mejor que pude con la ayuda del retrovisor y caminé hasta la plaza. Compré un café en un puesto ambulante y me senté en un banco, esperando. La espera se hizo larga. Observaba a la gente pasar, a los niños con uniforme rumbo a la escuela y a los comerciantes abriendo sus locales. Yo trataba de aparentar calma, pero por dentro sentía que mis manos sudaban y mis pensamientos no me daban tregua. Alrededor del mediodía, los vi llegar. Mi hijo caminaba primero, con paso rápido, el rostro tenso. Detrás de él venía mi nuera, con un vestido llamativo, maquillaje exagerado y la misma expresión altiva que tenía la noche en que me cerró la puerta en la cara. Cuando me vieron sentada en la banca, se dirigieron directo hacia mí. «¿Qué hiciste, mamá?»,
Preguntó mi hijo apenas estuvo frente a mí. Su voz sonaba entre nerviosa y enojada. Lo miré con calma. No hice nada que no me correspondiera. Mi nuera intervino de inmediato, con tono desafiante. No se haga la inocente. Sabemos que usted firmó esos papeles. ¿Cómo pudo arruinarnos la boda de esa manera? La boda ya había pasado cuando se notificó la anulación del contrato. Respondí. Lo que se arruinó no lo hice yo, sino las mentiras con las que organizaron todo. Mi hijo apretó los puños. Esa hacienda es nuestra. Saqué lentamente los documentos de mi bolso y los coloqué sobre mis piernas. No, hijo. Esta hacienda siempre fue mía. Aquí están las escrituras. Él miró los papeles sin tomarlos, como si fueran brasas encendidas. Mi nuera, en cambio, se inclinó hacia adelante y los observó con el ceño fruncido. «Esto no puede ser», murmuró. «Tu padre nos dijo que todo estaba en orden, que esos papeles ya estaban transferidos». «Pues parece que no», respondí. El silencio se hizo pesado. Mi hijo me miraba como si estuviera viendo a otra persona. «¿Por qué no me dijiste nada antes?», preguntó finalmente. «Porque no era necesario. Yo nunca pensé que me tratarías como me trataste. Nunca imaginé que la mujer con la que te casaste me cerraría la puerta en la cara y que tú lo permitirías». La voz me temblaba, pero no me quebré. Había esperado muchos años para tener la oportunidad de decir esas palabras. Mi nuera no soportó el silencio y estalló. «Usted lo está manipulando. Lo que quiere es enfrentarnos, hacernos quedar mal. No soporta que yo sea su esposa y que nuestra familia tenga más dinero que usted». «Dinero no es lo que me falta», le respondí sin levantar la voz. «Lo que me faltó fue respeto». Ella abrió la boca para contestar, pero mi hijo la detuvo levantando la mano. «Basta, Bárbara». El nombre de mi nuera salió de sus labios como un suspiro cansado. Era la primera vez que lo escuchaba ponerle un límite. Ella se cruzó de brazos, ofendida, pero se quedó callada. Mi hijo volvió a mirarme. «Mamá, ¿qué vas a hacer ahora?» «Lo mismo que siempre debí hacer», respondí. «Cuidar lo que es mío». Su rostro se contrajo. «¿Y nosotros qué? Ustedes tienen lo que eligieron. Yo solo tengo mi dignidad, y no pienso volver a perderla». Se quedaron de pie frente a mí, sin saber qué decir. Finalmente, fue mi hijo quien habló de nuevo. ¿Podemos hablar en privado?» Asentí. Nos alejamos unos pasos, dejando a mi nuera esperando en la plaza, cruzada de brazos y mirando con desprecio a todos los que pasaban. «Mamá», me dijo en voz baja, «no entiendo por qué estás haciendo esto. Siempre me apoyaste. Siempre estuviste ahí». «Siempre estuve», confirmé, «hasta que me diste la espalda». Él bajó la cabeza. No quería que pasara así. Bárbara insistió en que «no me pongas excusas». Lo interrumpí. «Estabas allí. Pudiste haber dicho algo, pero te quedaste callado». Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. No supe qué hacer. «Pues ahora ya no se trata de lo que no supiste hacer», respondí. «Ahora se trata de lo que hiciste y de lo que dejaste que otros hicieran conmigo». Se quedó en silencio, con el rostro abatido. Por primera vez en muchos años, lo vi como cuando era niño y no sabía cómo resolver un problema. «¿Entonces qué quieres que haga?», preguntó finalmente. «Nada», dije con firmeza. «No espero nada de ti». Regresamos a donde estaba su esposa. Ella nos miró con impaciencia. «¿Y?», preguntó. «Y nada», respondí. «La hacienda es mía. Eso es todo». El rostro de mi nuera se puso rojo de rabia. «Esto no se va a quedar así», me gritó. Yo la miré sin parpadear. «Claro que no. Esto apenas empieza». Ella se dio media vuelta, indignada, y comenzó a caminar hacia la calle. Mi hijo me miró una última vez, con la boca entreabierta como si quisiera decir algo más, pero no salió ninguna palabra. Finalmente la siguió. Los vi alejarse tomados de la mano, aunque él parecía cansado y ella, furiosa. Cuando desaparecieron entre la gente, me dejé caer de nuevo en el banco de la plaza. Mis piernas temblaban y tuve que apoyarme con ambas manos para no perder el equilibrio. El aire me sabía a hierro, como cuando uno sangra por dentro sin que nadie lo vea, pero también había una extraña calma. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía invisible. Me quedé allí un buen rato, mirando a la gente que pasaba sin saber nada de lo que acababa de ocurrir. Todos ellos seguían con sus vidas, ajenos a mi guerra silenciosa. Pero yo sabía que, desde ese momento, nada sería igual para mi hijo y para su esposa.
El derrumbe ya había comenzado. Pasé la noche en el coche otra vez, pero esta vez no tuve el mismo desvelo que antes. Sentía el cansancio en el cuerpo, pero también un extraño alivio. Ya no era solo la madre rechazada que se quedó fuera de la boda de su hijo. Ahora era la dueña legítima de la hacienda que todos daban por suya. Esa certeza me sostuvo. Me desperté temprano, con la claridad del amanecer entrando por las ventanas empañadas del carro. Caminé hasta la plaza y pedí un café cargado. Mientras lo bebía, escuché los murmullos de la gente. El tema del día no eran los cohetes de la boda, ni la fiesta, ni la comida. Era el escándalo de que la hacienda no pertenecía a la familia de la novia, sino a otra persona que no había autorizado el evento. Nadie mencionaba mi nombre, pero yo sabía que pronto sabrían la verdad. Guardé silencio y regresé a la notaría para confirmar que todo estaba en regla. El notario me recibió con calma y me mostró los documentos ya sellados. «Todo está formalizado, señora. Usted tiene control total», me dijo. Asentí sin decir nada más. Guardé los papeles en mi bolso y salí. De regreso en la plaza, vi a mi hijo llegar. Venía solo, sin su esposa. Su ropa estaba arrugada y parecía no haber dormido. Se acercó despacio, con la mirada baja. «Mamá», murmuró. Me quedé en silencio. «Bárbara está furiosa. Dice que la humillaste delante de todos. Los padres de ella también están molestos. Yo no sé qué hacer». Lo miré fijamente. Lo que pasó no fue mi culpa. Yo no cerré la puerta en la cara de nadie. Se mordió los labios, incómodo. «Yo lo sé, pero todo esto nos está afectando. A mí me afectó mucho antes, hijo. Cuando me ignoraste, cuando permitiste que tu esposa me negara la entrada a tu boda, cuando bajaste la mirada para no defenderme. Eso también me afectó». No respondió. Tenía los ojos húmedos, pero no lloró. Se sentó a mi lado en la banca, en silencio, como si no encontrara las palabras. Un rato después apareció Bárbara, caminando con paso firme y los ojos encendidos de rabia. «Aquí está», gritó apenas me vio. «¿Está contenta con lo que hizo?» La gente de la plaza volteó a mirar. Yo mantuve la calma. «Lo único que hice fue cuidar lo que me pertenece». «Arruinó todo», gritó ella. «Mi boda quedó manchada por su capricho. Tu boda quedó marcada por la forma en que me trataste», respondí. «La gente recuerda cuando una madre es despreciada. Eso no lo hice yo, lo hicieron ustedes». Mi hijo intentó calmarla, pero ella seguía gritando. «Usted es una envidiosa. No soporta que Marcos tenga una vida mejor que la suya». Lo miré a él directamente. «¿Eso es lo que piensas también, hijo?» Marcos bajó la mirada y no contestó. Esa falta de respuesta valía más que cualquier palabra. Bárbara me señaló con el dedo, temblando de ira. «Si cree que nos vamos a quedar de brazos cruzados, está equivocada. Mis padres tienen abogados». Saqué despacio las escrituras de mi bolso y las puse sobre la banca, frente a ella. «Que traigan a los que quieran. La dueña de la hacienda soy yo, y eso no lo va a cambiar ningún abogado». La cara de Bárbara se descompuso. Tomó aire, como si fuera a seguir discutiendo, pero se quedó sin palabras. Se dio la vuelta y caminó con pasos duros hacia la calle. Mi hijo me miró, derrotado. «Mamá, no quería que todo llegara a esto». «Yo tampoco, hijo», respondí. «Pero ustedes me empujaron a este punto». Nos quedamos en silencio unos segundos. Después se levantó y se fue detrás de ella, sin mirar atrás. Me quedé sola en la banca, con los documentos aún sobre mis piernas. Los guardé despacio y respiré hondo. Sentí que un ciclo se cerraba. Esa misma tarde, fui a la hacienda. El administrador me recibió sorprendido. «Señora, no esperaba verla tan pronto. Quiero revisar todo personalmente», le dije. Caminamos por los pasillos, todavía llenos de restos de la fiesta, serpentinas, vasos de plástico, botellas vacías, las huellas de una celebración de la que yo había sido excluida. Pero ahora, caminando como dueña, ya no me dolían de la misma forma. El administrador me mostró las oficinas y me entregó las llaves. Desde ahora todo queda bajo su decisión. Me guardé las llaves en el bolsillo, no dije nada, pero por dentro sentí una calma profunda. Al caer la noche, regresé a la plaza y subí al coche. Esta vez no era una mujer derrotada que buscaba dónde refugiarse. Era la dueña de la hacienda, la mujer que había soportado la humillación más grande de su vida y que había respondido con un solo movimiento, en silencio, pero con firmeza. Encendí el motor y comencé a conducir hacia la carretera. No sabía si volvería al pueblo pronto,
pero sí sabía algo. Ya no volvería a permitir que me vieran como una carga, ni como una mujer indefensa. Había aprendido que a veces el silencio pesa más que cualquier grito, y que el respeto no se mendiga, se gana. Y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre.